Ahora vamos a calcular los diámetros de las tuberías. ¿Qué es importante tener en cuenta con estos diámetros de tuberías? El retorno de aceite al compresor, mantener la columna líquida en el dispositivo de expansión. Esto igual lo mencionamos al principio cuando hablábamos del ciclo. Reducir al mínimo la pérdida de capacidad y reducir al mínimo la carga de refrigerante al interior del sistema. Hay unas consideraciones básicas a tener en cuenta cuando se va a instalar este tipo de equipos divididos. ¿Qué necesitamos primero de todo? Instalar lo más cercano. Siempre debemos buscar las rutas más cercanas. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué sería más recomendable? ¿La condensadora arriba o la condensadora abajo? Arriba. ¿Quiénes dicen arriba? ¿Y quiénes dicen abajo? Y hay otros que no opinan. Realmente lo recomendable es la condensadora arriba, por temas de retorno de aceite, la condensadora, y ahorita lo vemos en la selección de tuberías. ¿Cuáles son esas condiciones? Embrutemos las líneas de refrigerante por el camino más corto, pues tratar de hacer los pases. Si tenemos aquí la manejadora y encima de la condensadora, pues irnos hasta allá y volver. Necesitamos siempre tratar de reducir al máximo la cantidad de refrigerante en el sistema. Utilizar solo configuraciones horizontales y verticales. No empezar acá y terminar allá arriba. Esas diagonales no son recomendables. Y asegurarnos que la elevación no exceda, en este caso para estos equipos, los 45 metros. Consideraciones. La caída de presión. Para obtener la máxima capacidad del componente debe circular refrigerante por todo el sistema. Entonces, ¿qué problemas podríamos tener ahí si hay un exceso de refrigerante o si hay una falta de refrigerante? ¿Cuál es la causa? Pues el refrigerante que va circulando va haciendo fricción con las paredes internas de la tubería. ¿De qué depende esa cantidad de fricción? Si es alta o baja. Del diámetro de la tubería. Entonces, una tubería mal seleccionada, vamos a tener problemas de caída de presión. ¿Qué debemos tener en cuenta? Estos cuatro elementos: la confiabilidad del sistema, el retorno de aceite, las pérdidas por fricción y el costo. Porque puede que una u otra máquina me sirva, pero si uno u otro diámetro me sirva, pero ahí ya entra en juego también el costo. Líneas de líquido de mayor diámetro. ¿Qué podemos presentar ahí? Significativamente la cantidad de refrigerante en el sistema. Y si tenemos aumento de refrigerante en el sistema, vamos a tener problemas de dilución de aceite y problemas en el compresor. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? Si la línea de líquido está de menor diámetro, ¿qué pasa? ¿Cómo? No va a hacer su trabajo, o sea, prácticamente no va a hacer el trabajo de enfriamiento. ¿Y por qué podría ser? Y por la distancia que hay en el poco refrigerante. Por lo que va a tener poco refrigerante. O sea, el evaporador se queda, bueno, yo necesitaba más refrigerante, pero si el tubo está dimensionado mal, está más pequeño que el diámetro recomendado, pues se va a quedar reclamando refrigerante, va a aumentar el sobrecalentamiento. Si aumenta el sobrecalentamiento, todo va a recaer después a las válvulas de expansión. ¿Y ahora qué pasa con la línea de succión? ¿Qué pasa si la línea de succión es muy grande? ¿Cómo? Es correcto. Cuando las líneas de succión son de mayor diámetro, vamos a tener problemas de retorno de aceite. ¿Y qué pasa si son de menor diámetro? Llega con mucha fuerza en el aceite. ¿Cómo? Llega con mucha presión en el aceite. ¿Llega qué? Mucha presión en el aceite. Con mucha presión. Produce el golpe líquido.
reducen la eficiencia, sobrecalentamiento alto y definitivamente vamos a tener un exceso de refrigerante y podemos llegar a tener un golpe de líquido en el compresor. Pero entonces hay que tener en cuenta esta otra consideración. En estos equipos no se recomiendan las trampas de aceite por ningún motivo. Las trampas de aceite, en pocas palabras, y lo digo como Trane, todo el portafolio de Trane que cuente con certificación ARI no requiere trampas de aceite, incluso para longitudes de hasta 40 metros de diferencia de altura. No necesita trampas de aceite. ¿Qué pasa si se las hacemos? Problemas con el retorno de aceite. No son recomendadas. Pero sí es importante, Alex, que compartas las alturas máximas. No, ya es que esos son unos slides que vienen a continuación. Entonces, no son recomendables las trampas en los productos certificados ARI. Los que vinieron a las charlas, a la charla anterior, hay una parte del portafolio que no es certificada ARI, más que todo los equipos asiáticos. Esos equipos sí requieren la elaboración de las trampas de aceite, pero estos que estamos viendo hoy no requieren trampas de aceite bajo ninguna circunstancia. Entonces, las pérdidas de presión, la presión de succión reduce la cantidad de refrigerante e incrementa el consumo de energía. La pérdida de presión aceptada para la tubería de refrigeración con R410 en succión es de 5 PSI, pero ya vamos a ver para qué. Las dimensiones, si están bien dimensionadas, logramos ambos objetivos. Esto es lo que necesitamos lograr: retorno de aceite, confiabilidad, entrega de líquido, el dispositivo de expansión. Y llegamos a las famosas tablas. Tenemos una tabla para la selección de la tubería de líquido, tabla para la selección de la línea de succión y tabla para la selección o para tener en cuenta la cantidad de accesorios y las pérdidas que me ocasionan cada uno de ellos. Si no están contempladas, la capacidad de la máquina se va a ver reducida drásticamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos los siguientes datos de operación. Tenemos una máquina de 90.000 BTU de 7.5 toneladas, la TW090 con TTA 090. A estas distancias, tengamos en cuenta estos tres valores: 90 pies de longitud total de tubería, 4 codos de radio largo y 40 pies la diferencia de alturas. Vamos a dimensionar, aunque muchas personas que ya cuentan con experiencia, lo primero que dicen es póngale estos diámetros, sin tener en cuenta ninguna de estas condiciones. Capaz que la experiencia le puede dar el diámetro adecuado. Sin embargo, también ya existen software especializados para este cálculo. Pero, ¿qué es lo que queremos con mostrar esto acá? Conocer el concepto de por qué, de qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Entonces nos vamos nuevamente a la primera tablita, que es la selección de la línea de líquido. ¿Qué es lo primero que nos dice? La línea de líquido. Vamos a multiplicar .43, de hecho eso lo dice la tabla, ¿no? Multiplique .43 por cada pie de altura. En este caso son 40 pies, lo multiplicamos por .43, eso me dio 17.2 PSI. Y luego, ¿qué me dice? No puedo exceder esta resta. Necesitamos restar la caída de presión. De esos 50 le resto los 17.2 y me da 32.8. Significa que la caída de presión máxima en ese sistema no debe exceder de 32.8 PSI. ¿Y qué es lo que debo tener en cuenta entonces al momento? Porque lo que tenemos acá en la parte superior son longitudes
equivalentes. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de una longitud equivalente? ¿A qué? ¿A qué hacemos referencia? Los accesorios. Entonces, que pongo un codo me sube cierta distancia. Que pongo, en este caso son 4 codos, no más. No hay problema. Pero entonces ahora, si le ponemos el otro filtro, si le ponemos mirilla, si le ponemos válvulas, todo eso nos va a generar caídas de presión y nos va a generar una longitud equivalente. Y si aumenta la longitud equivalente, ya llega a unos puntos donde no va a servir el diámetro de la tubería. Entonces, continuamos acá. Calculamos la longitud equivalente de la línea de líquido, teniendo en cuenta los codos. Vemos la tabla C, para media y para 5 octavos. Esta es la tabla de codos. Tubería de media y tubería de 5 octavos. Vean la diferencia si se toma un codo de radio corto o un codo de radio largo. ¿Cuáles son los de radio corto? Los coditos que se ven muy bonita la instalación. Que, no, es que cuando usamos tubería rígida, pues ponemos ese codo pequeñito, pero él nos va a generar un mayor multiplicador. Ese mayor multiplicador, si no se contempla desde el inicio, nos puede estar generando un diámetro erróneo de la tubería. Entonces, en este caso fueron codos de radio largo, son multiplicadores básicos. Si tenemos una T, si ponemos un branch, si ponemos válvulas de corte, y así mismo con el fabricante de los indicadores de líquido, con el fabricante de los filtros, con cada uno de ellos podemos saber. Entonces, entre más accesorios, no significa que sean prohibidos los accesorios, pero se debe contemplar. O sea, no estamos prohibiendo los accesorios. Por favor, contemplemos los accesorios al momento del dimensionamiento de las tuberías. Entonces nos vamos con estos dos: 3.2 para tubería de media, 3.9 para tubería de 5 octavos. ¿Qué hacemos luego? Multiplicamos ese factor por la cantidad de codos y eso me da una longitud. En este caso, 4 codos de media por 3.2, que es el factor, me dio 12.8 pies. Y tubería de 5 octavos, 3.9 por 4 codos, me dio 15.6. Se lo sumamos a los 90 pies lineales que teníamos y esto me da ya una longitud total equivalente, que para tubería de media se me da de 100 pies y para tubería de 5 octavos me da 120 pies. Ahí cambia la cosa. Entonces nos vamos para tubería de media, para tubería de media estamos hablando de 90.000 BTUs, cruzamos, creo que está mal, esto debería estar acá, en 100. No, mentira, nos vamos por encima. Me dio 13, la pérdida máxima. ¿Me sirve o no me sirve esa tubería? ¿Por qué me sirve? ¿Perdón? No está superando la pérdida máxima. La pérdida máxima era 32.8 por diferencia de altura. Estamos en 13. Hagámoslo con la de 5 octavos. ¿Cuánto me dio? 4. ¿Qué tubería de líquido instalamos? ¿Media o 5 octavos? ¿Cuál es el último factor a tener en cuenta? Costos. ¿Qué le sale más económico a usted poner? Teniendo en cuenta que ambos están por debajo del límite de la presión, de la caída de presión. Entonces, ¿qué tubería instalamos para este ejemplo? Tubería de media, correcto. Ahora nos vamos a calcular la línea de succión. La línea de succión también es muy sencilla, porque aquí ya en la primera columna tenemos la capacidad de los equipos, que van desde 1 hasta 10 toneladas. ¿Por qué de 1 a 10? Porque lo máximo que logramos son equipos de 20 hasta 25 toneladas, pero son de doble circuito, lo que nos abre a 10
toneladas. En este caso es un ejemplo con un equipo de 7.5. Tenemos estas tres opciones: 7 octavos, 1 y 1 octavo y 1 y 3 octavos. Ahora lo que necesitamos saber es cuál de esos tres diámetros de tubería instalamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio teniendo en cuenta la longitud equivalente. ¿Cómo calculamos la longitud equivalente? Con cada uno de esos diámetros. Entonces, de acuerdo a esta tabla, para 7 octavos el multiplicador es 5.3, para 1 y 1 octavo 1.9 y para 1 y 3 octavos 2.2. Hacemos el mismo procedimiento anterior, lo multiplicamos por la cantidad de codos y lo sumamos a la longitud total. 7 octavos me dio 5.3 por 4 codos, 21.2. Esos 21 son los que le debo sumar a los 90 totales. Para tubería 1 octavo me dio 7.6 y para tubería 1 y 3 octavos me dio 8.8. Hago esas sumas, entonces me dio los 90 pies para tubería de 7 octavos. Más 21.2 me da 111 pies. Es decir, me voy por arriba. Tubería de 7 octavos, la cruzo los 120 pies con la tubería de 7 octavos y me da 5.540 BTUs. Significa que si instalo esa tubería de 7 octavos, mi equipo, que es de 90.000 BTU, va a perder 5.540 por tubería. Imagínense si se hubiera instalado los accesorios, las mirillas, no se contemplan, no nos va a servir. O sea, tubería de 7 octavos, ¿la instalarían o no la instalarían? No. Está perdiendo bastante capacidad la máquina. A menos que cuando el señor diseñador hizo su proyecto, dijo: no, es una máquina de 70.000 BTUs, perdón, de 85.000 BTU. Máquina de 85.000 BTU no existe. Hay máquina de 90.000, pero sí nos está sirviendo. En ese caso podría servir, en este caso no nos sirve. Ahora calculamos la tubería de 1 y 1 octavo. Sumamos estos 7.6, nos dio 97. Me voy con tubería de 100 pies, lo cruzo con 1 y 1 octavo y me dio una pérdida de 1.100 BTUs. ¿La instalarían o no la instalarían? De pronto, pues depende de las condiciones de diseño, pero no estoy perdiendo mucho, apenas estoy perdiendo 1.100 BTUs. Entonces, debo ver las condiciones de diseño. Es una opción. Miremos la siguiente. Para tubería 1 y 3 octavos me dio 98.8. Me voy también con tubería de 100, pero la cruzo con 1 y 3 octavos y me dio 405. Entonces, ¿qué se recomendaría instalar en este caso para la línea de succión? Puede ser 1 y 1 octavo o puede ser 1 y 3 octavos. Realmente dependemos de la condición de instalación, pero 1 y 3 octavos, ¿cuánta platica le va a costar? Entonces ese es el análisis que se debe tener. Entonces ya seleccionamos que para esta máquina necesitamos una tubería de media por 1 y 1 octavo. Y aquí, ¿qué nos va a decir? Ah, bueno, para esa combinación de tubería de media y 1 octavo, para 100 pies que nos dio la longitud equivalente, va a recargar 6.2 libras de refrigerante R410A. Entonces el mismo equipo le está diciendo a uno todas las condiciones de instalación adecuadas. Ese es el refrigerante adicional. Pero ¿qué más hay que tener en cuenta? Vamos a rifar otro respecto al refrigerante. Vamos a dar otro cuadernito de estos. ¿Qué debemos tener en cuenta? O sea, ¿solo cargamos estos 6.2 y arrancamos la máquina? No, porque esta distancia es la que está acá. Porque ese equipo no viene cargado. El equipo hay que cargarlo. Es correcto, el equipo no viene cargado, entonces hay que contemplar, ahorita que ha participado bastante, hay que contemplar el refrigerante que necesita la máquina. Y el refrigerante que necesita la máquina está dado en la siguiente tabla. Entonces nos dice, acá está,
Su refrigerante, su máquina necesita 9.7 para 25 pies, pero son 100 pies, necesitan, eso lo multiplicamos por 4 y ahí tenemos la carga de refrigerante que necesita esa combinación. Y esto era lo que les decía de si la máquina o la condensadora está arriba o la condensadora está abajo de la manejadora. Este es un ejemplo de la máquina, de la condensadora arriba y manejadora abajo. Si tenemos, por ejemplo, la diferencia de altura de 10 pies, ¿de cuánto va a ser la longitud? Lo máximo permisible por catálogo son 150. Por cálculo manual puede llegar hasta 200 pies. ¿Y 200 pies cuántos metros estamos hablando? Aproximadamente 70. Entonces, es buena la configuración. ¿De qué nos va a depender también? De esta diferencia de alturas. Si tiene 10 de altura, vamos a tener 140 de la horizontal. Si tenemos 30 de altura, pues se nos va a reducir también a 120. Y si tenemos la máxima altura permisible, se va a ver reducida también. Entonces, estas tablitas también son extracto todo lo que está ahí es extracto del catálogo. Es solo hacer el análisis y saber bajo qué condiciones opera mejor la máquina. La tabla para el cálculo de la tubería solo aplica para equipos 30. Claro. Pues es que es echarme la soga al cuello. Entonces yo le digo, sí aplica solo para trading. Estas tablas son sacadas directamente de los Split Odyssey. Pero, por ahí capaz que usted lo podría aplicar. Capaz. No he dicho nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces si la condensadora está abajo? La gráfica cambia. Vean, aquí ya tenemos una descendente solo por la condensadora estar en la parte de abajo. Si tenemos 10 no vamos a tener ningún problema, pero ya si tenemos valores mucho más altos de la diferencia de altura, la longitud total se nos va a ver limitada por retornos de aceite. Entonces, en lo posible, la condensadora en la parte superior nos va a ser más eficiente y va a permitir esa mayor longitud. Entonces, muchas veces en muchas presentaciones uno dice, no, es que ese equipo tolera 50 metros de altura, pero no saben que si la condensadora está abajo, esos 50 metros no le van a servir de mucho. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta.